Está conectando, perfecto. Bueno, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión que hemos preparado sobre la experiencia de Bolivia en el marco de la plataforma de la justicia fiscal desde las mujeres. Creemos que es una iniciativa que nos puede inspirar también a las diferentes plataformas por la justicia fiscal que hemos impulsado en diferentes lugares de España. Aquí estamos, bueno, pues una representación pequeña todavía de la plataforma que queremos impulsar en Euskadi. Está un compañero de Economistas sin Fronteras y estamos esperando a otra compañera de Save the Children y gente de Oxfam Intermón. Tenemos en Sevilla conectado también a Antonio Tánago, que es voluntario de Oxfam Intermón también de aquella ciudad, y Quique, bueno, pues responsable también de la unidad de propuestas de acción en el territorio de Oxfam. Y bueno, esperemos que se conecte alguien más. La idea de la presentación de hoy es conocer la experiencia de Bolivia. Daré la palabra enseguida a Tania Sánchez, que es la directora del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Paza del Alto, en Bolivia, que tienen una experiencia de articulación muy interesante, en la que también participamos como Oxfam en aquel país, en torno a diferentes organizaciones preocupadas por qué pasa con los impuestos en su país, cómo se recauda, cómo se distribuyen y también qué ocurre con el presupuesto, ¿no? Esa mirada de presupuestos con enfoque de género que también es algo que a nosotros nos puede inspirar para el trabajo que queremos hacer desde nuestro territorio, ¿no? Y tenemos también a Vivian Schwartz, que ella es investigadora responsable del área de investigación social de Ciudadanía Bolivia, que es una entidad también dedicada pues, a eso tan importante que es el levantamiento de información para poder analizar qué es lo que ocurre y poder tomar decisiones a partir de esa información, ¿no? Ella también nos acompañará y también con el micrófono abierto para que Vivian intervengas cuando lo consideres necesario, ¿no? Así que sin más, les doy la bienvenida y vamos a empezar esta sesión. La idea, si os parece, es que ellas nos cuenten bueno, lo que han preparado para compartir la experiencia desde la plataforma boliviana y después abriremos un turno de preguntas para poder participar como queramos. Bien, si queréis a través del chat, Antonio y Quique, o bien abrimos micro y podéis intervenir. Pero sí os agradecería que fuera al final para poner un poco de orden y para dejar las preguntas cuando ya se hayan terminado su intervención. ¿De acuerdo? Así que sin más, bienvenidas y Tania, te doy la palabra a ti en primer lugar para que nos cuentes un poquito, bueno, lo que quieras. Me decías, ponemos un vídeo, ¿no? Sí, buenos días, hola. Antes de empezar, yo sí prefiero que empecemos con este vídeo, que son 8 minutos, y que va a resumir un poco el por qué la plataforma, de dónde sale y cuáles han sido nuestras motivaciones. Entonces, siempre se dice es mejor una imagen que mil palabras. Entonces, a ver si me dejan verlo ahora. Se abre con este. Creo que sí. Bueno, como estamos en confianza, voy a ver si lo consigo abrir al principio. ¿Cómo tiene que abrirse? Sí, con este, no con este. Se ve al revés. qué raro, ¿no? El VLC, Sofía, que se lo abre todo. Ahí estoy dando, lo que pasa es que lo abre al revés. Ah, perdón. Se ve en vertical. Joder, qué raro. Vamos a ver si lo podemos... ¿Alguien sabe cómo se ve esto? Tal vez, a ver. Mira a ver en... Eso. Quita el siempre ajustado a la ventana, por si acaso. ¿Dónde está? ¿Lo ves que lo tienes activado? El tic que tienes. Ah, este. Mira, a ver. No lo has quitado. No lo quité, he puesto otra cosa. Y has quitado. Siempre sobre todo... Bueno, No, quita. ahora no me deja hacer nada. A ver. Ay, a ver, que se ha quedado muerto. Qué raro. Bueno, no importa. Yo que tú cerraría y abriría solo el programa. Y después abriría el vídeo. Si te deja cerrar ahora. Es que no me deja hacer nada. Se ha bloqueado. Si me haces presentador, igual puedo lo que pasa es que lo vais a ver muy mal vosotros. No hay pena. No hay problema. Podemos continuar. Qué raro.
Vamos a ver si lo puedo cerrar desde aquí. ¿Qué me decías, que quisiera que lo abriera? ¿Cómo? O sea, que abra primero el VLC. Sí, sin abrir el vídeo. Prueba a ver eso, a ver si está activada esa función que querías quitar. Se me ocurre. ¿No? Hola, se acaba de incorporar Ana, que entiendo que será Ana Sagaceta. Y Laura, Laura Valencia. Sí, si salgo y Perfecto, vuelvo, compañera. en mi caso que es que no se oye bien y lo mejor es salir y volver a entrar, ¿vale? Vale, como quieras. Os voy a poner en mute, ¿de acuerdo? Estamos intentando poner un vídeo. ¿Veis ahí el VLC? Pero continuamos, no hay problema. Sí, es que no lo... ¿Estabas buscando? No, Aquí. no, Vale. Ahí abajo escribe. Aquí. VLC. Ya, pero era aquí. Abrir Archivos. Qué raro que se ponga así al revés. Vale, pues no es posible Sí, porque lo vemos al sí, revés. Bueno, no. ya os lo mandaremos para que lo tengáis. Cuéntanos también. A ver, nosotras hace más o menos unos 10 años, desde lo que hace al Movimiento Mujeres en Bolivia y que parte de la iniciativa, siempre Oxfam ha sido un aliado importante, nos pusimos a ver el presupuesto público como tal, ¿no? Para ver cómo el presupuesto y lo que desde el Movimiento Mujeres, las propuestas, las demandas, etcétera, las íbamos visibilizando en temas de recursos. Entonces, en función a los avances en la región, sí hemos avanzado muchísimo viendo el gasto público. Y bueno, en los últimos años, y parte también de nuestras acciones en función a las prioridades que teníamos, era mirar o incidir en la política fiscal del país. Por la política fiscal, entendiendo además que tiene estas dos ramas, que son mirar el gasto y los ingresos, ¿no? Todo el tema tributario. Empezamos con algunas dificultades, porque cuando nos hemos dado a la tarea de querer mirar el tema tributario en nuestro país, sí nos hemos dado cuenta, tenemos una investigación de hecho que hemos articulado, que Bolivia tiene un sistema muy sui generis en la región en el tema de impuestos. Tenemos un sistema muy regresivo, con mucha fuerza. No hay políticas progresivas para la definición de impuestos, pero además somos un número, ¿no? No hay diferencias en relación a quién aporta, si las familias, si hombres, mujeres, etcétera. Y parte de lo que nos planteamos también en su momento era, y que otra vez nace en el proceso constituyente del país, era ver cómo contribuimos a la redistribución de recursos con igualdad y equidad. Entonces, nuevamente avanzamos muchísimo en identificación de recursos desde lo que ha sido los presupuestos sensibles al género. Tenemos muchísimos avances en ese orden, desde el definir y construir una metodología de trabajo para analizar el presupuesto público, una metodología además que retoma experiencias de Diane Nelson y Rhonda Sharp, que son las gurús, digamos, las que han iniciado este tema en mirar el presupuesto, tomando en cuenta cuatro categorías de análisis del presupuesto, ¿no? Cuatro categorías además
que para nosotras eran importantes visibilizarlas en función de ver cómo desde el Estado se podrían contribuir a superar ejes de subordinación y discriminación contra las mujeres, ¿no? Que fue también parte de lo que los operadores públicos, porque de hecho toda la experiencia se basa en incidencia y coordinación directa con el operador público, que son los que tienen en cuenta y definen además la aplicación o la operativización de la política fiscal como instrumento de la política económica. Era mirar qué por competencia le corresponde hacer a cada nivel de gobierno, ¿no? Al municipio, que entiendo es lo mismo que los ayuntamientos, a la gobernación, que acá tiene un símil como... la comunidad autónoma. Eso, la comunidad autónoma. Y bueno, a nivel nacional, ¿no? Porque en nuestra norma sí hay una... la normativa nacional, digamos, desde el Estado central determina la política fiscal del país y les deja tanto a municipios y a gobernaciones como la norma mucho más concreta que tampoco les da muchísimo aire, ¿no? Entonces, sí, dentro de aquello habíamos visto, bueno, ¿qué le podemos exigir a cada nivel de gobierno que sí haga para promover la igualdad y la equidad, ¿no? Entonces, en función de eso, construimos, primero, identificamos ejes de subordinación que profundizan más bien las desigualdades y fuimos identificando en función a las competencias de cada nivel qué se podía hacer para superar cada eje de subordinación. ¿Cuáles son estos? El primer eje de subordinación, la discriminación o la poca determinación sobre la autonomía del cuerpo de las mujeres, entendiendo autonomía sobre tu cuerpo en función a no tener las condiciones para definir qué hago con lo que gano, cuántos hijos puedo tener, quiero tener y cuándo tenerlos, si quiero o no, o puedo o no participar en espacios políticos, todo lo que hace al tema de representación política, que es una discriminación sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, en función de aquello, identificamos la inversión destinada a promover condiciones de igualdad y equidad, inversión destinada además o focalizada en mujeres para superar brechas de desigualdad a partir de medidas de acción positiva, de acuerdo al contexto y a las necesidades específicas de en dónde estoy observando y orientando el presupuesto público. El siguiente eje de discriminación, la división sexual del trabajo, entendida esta como, bueno, lo que ya desde la teoría conocemos también, esta división biologizada de las responsabilidades de hombres y mujeres en relación a la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo, ¿no? Que hace también a decir por esta definición o esta división biologizada en función de decir, bueno, las mujeres para dentro del ámbito privado y los hombres en el ámbito público, ellas las reproductoras y los hombres los productores. Entonces, es ver también que, bueno, nuestros contextos y nuestras economías han cambiado y cómo promovemos más bien la participación de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres en el espacio económico, político y público, considerando como eje central además mirar el tema de la corresponsabilidad del cuidado y la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, sí, ahí identificamos una categoría de inversión pública en lo que hace a la corresponsabilidad social y pública del cuidado de la familia y la reproducción de la fuerza de trabajo, entendida esta como un núcleo, sea el tipo de familia que sea, al final dentro de las familias se reproduce la fuerza de trabajo que después genera valor en el espacio público, ¿no? Entonces, sí, ahí veíamos qué tipo de inversión, de acuerdo a la competencia de cada nivel, se debería hacer para contribuir a esto.
El tercer eje de subordinación, que esto es común en todo el mundo, creo, bueno, todas estas categorías, el tema de los patrones culturales discriminatorios, este tema de la construcción del imaginario social en torno a qué debemos hacer los hombres y las mujeres, a qué nos debemos ocupar, en qué nos debemos ocupar, etcétera. Entonces, ahí identificamos esta categoría de inversión sobre lo que hace a la construcción de una cultura de igualdad y despatriarcalizadora, ¿no? Hablando de despatriarcalización, desde el proceso también que hemos estado viviendo en Bolivia sobre cómo destruimos el patriarcado, ¿no? Que es mucho más allá que de un enfoque metodológico. Además, entonces sí, esta categoría nos nombra y nos agrupa la inversión que promueven los cambios estructurales en un sistema patriarcal dentro de la gestión pública y las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y dentro de esto, por ejemplo, como posibles acciones, procesos de capacitación a los operadores públicos sobre cómo desarrollamos política pública que más bien vaya a desestereotipar estos imaginarios sociales, desde campañas publicitarias, desde hablar de salud sexual y reproductiva no como un tema de las mujeres, sino como un tema social, desde hablar también de la prevención de la violencia, ¿no? Y bueno, hace unos 4 años, a partir de la promulgación de la ley en contra de la violencia hacia las mujeres, dividimos o separamos una categoría de análisis que es la violencia en razón de género, ¿no? Entonces ahí sí, en Bolivia, a partir de la incidencia del movimiento de mujeres y la construcción de alianzas que se hizo en el país, se cuenta con esta legislación y es la única ley, además, que cuenta con una asignación de recursos específicos de una fuente de recursos a nivel nacional, ¿no? Que son es un porcentaje de los recursos por la explotación de los hidrocarburos, que es la única legislación y por lo que sabemos de las pocas también en la región que determina una fuente de recursos y un porcentaje de recursos destinado a desarrollar acciones para la prevención, atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Entonces sí hemos visto también de separar esta categoría para analizar. Primero se asigna lo que se determina por ley, eso que se asigna se ejecuta y eso que se ejecuta efectivamente está yendo a lo que debería ir en función de la ley, ¿no? Entonces sí hemos estado viendo eso. Entonces, bueno, con la suma de toda esa construcción teórica, pero teórica a partir de la vida de las mujeres, porque estas categorías, y lo bueno creo que es que se construye a partir de la experiencia y el cuestionamiento de mujeres concejalas y mujeres lideresas en el territorio, es básicamente organizaciones que trabajan desde el territorio y que asumen la responsabilidad y las ganas también de participar en la gestión municipal del territorio, ¿no? Y bueno, también por lo que desde la legislación se apertura, digamos, en este tiempo. Entonces, en función de eso, hemos construido unos indicadores que nos permiten mirar el peso del gasto público, tomando en cuenta estas 4 categorías. Dentro de cada una de estas categorías, además, existen una serie de variables que nos permiten identificar programas, proyectos que están registrados en los POAs y presupuestos de las instancias, y que nos permiten identificar cuánto efectivamente de los recursos públicos están dirigidos a estas tareas, ¿no? En 2015 fue la primera vez que hicimos un análisis de todos los municipios del país. Antes habíamos hecho unos muestreos. Desde 2015 que nos articulamos además en una plataforma de justicia fiscal desde las mujeres. Por un lado, uno de los temas que hemos empezado a hacer ha sido el generar información para que las distintas expresiones del movimiento de mujeres en el territorio contemos con instrumentos, argumentos para incidir en política pública, pero además para demostrarles también a los operadores públicos y a los tomadores de decisión
qué efectivamente estaba pasando en el país, ¿no? Y fue sí un baldazo de agua fría, creo, cuando identificamos que los 339 municipios en el país, por ejemplo, invertían menos del 2% del total de sus recursos de inversión en la promoción de la igualdad y la equidad de género, tomando en cuenta estas categorías, ¿no? Que son bastante amplias. De hecho, sacábamos un porcentaje mayor de lo que el mismo Estado, cuando se le consultaba al Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, nos planteaba, ¿no? Y bueno, eso ha sido un catalizador para que autoridades públicas, nuestro ministro en ese momento de Autonomía, decía, esto lo tienen que conocer los operadores públicos en los municipios, en los territorios, porque estamos haciendo muy poco, ¿no? O sea, de hecho, a partir de esta metodología definimos un ranking también municipal, viendo y creando algunas categorías para decir cuánto es suficiente, ¿no? Entonces, sí, esto nos ha servido para, uno, ponerlos en competencia a los municipios. Otro, el crear datos duros sobre el decir, bueno, esto es lo que desde el presupuesto público se está orientando a promover desigualdades. Y lo siguiente también a darnos cuenta qué es lo que se está haciendo y cómo también para nosotras está siendo un desafío el decir, bueno, cómo contribuimos desde sociedad civil también a facilitar o aclarar al operador público qué es invertir en la promoción de la igualdad y la equidad de género. Uno de los temas que por el tema de la ley de prevención en contra de la violencia, por ejemplo, era que, bueno, inversión en género, ¿qué es? Violencia, prevención de la violencia, sin identificar que promoción de la igualdad de género es invertir en empoderamiento económico, es invertir en salud, es invertir en educación, es invertir en cultura, en ocio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí nos está sirviendo y nos está implicando también un reto porque a la par de esto, hace 3 años se ha cambiado la legislación en relación a la planificación nacional en el país. Hay un nuevo sistema de planificación nacional orientado más hacia el tema de gestión por resultados, definición de indicadores, etcétera, que está siendo muy complejo, o sea, en la práctica y en el papel, como toda nuestra norma, está excelente, pero la aplicación deja mucho que desear. Todavía hay muchísimas falencias y estamos más bien nosotras en la tarea de ver cómo incorporamos de forma mucho más clara y desarrollamos también instrumentos, herramientas que desde la incidencia en los mecanismos de economía y finanzas y planificación se pueden insertar algunos temas que después ya sean de aplicación obligatoria en los territorios, ¿no? Eso por un lado, y esto nos ha abierto además la necesidad de decir, bueno, ya sabemos hacia dónde se están orientando los gastos y de qué fuentes. Y un tema pendiente, que lo hemos empezado a trabajar hace 2, 3 años con mayor fuerza, ha sido, bueno, ¿y cómo hacemos para mirar de dónde se generan los recursos, cómo se generan los recursos y cómo estos recursos no promueven más bien mayores desigualdades, ¿no? Desigualdades además donde las mujeres son las que siempre terminan pagando los platos rotos, más en economías informales y cuando no se toman en cuenta políticas que promueven algo tan importante y que creemos que es un determinante también para promover la desigualdad, que es la corresponsabilidad del cuidado, y hay una muy buena práctica, creo que es la que han desarrollado en Cochabamba, parte de lo que ha desarrollado y ha impulsado también Ciudadanía, que es esta ley del cuidado que seguro Vivi les cuenta ahora, ¿no? Vivi, ¿querías comentar algo? Sí, quería insertarme ahí un poco porque creo que es de alguna manera complementaria, el trabajo que hemos estado haciendo es complementario con lo que estás diciendo. Nosotros trabajamos más bien desde la sociedad civil y con la sociedad civil, con organizaciones de la sociedad civil, no tanto con los gobiernos municipales. Con las instituciones públicas trabajamos en tanto
más bien demandamos y negociamos con ellas asignación de recursos y de partidas de género, ¿no es cierto? Entonces hacemos el trabajo de la demanda y del fortalecimiento desde la sociedad civil, precisamente para negociar presupuestos con enfoque de género, que no lo llamamos así. Hemos trabajado, son enfoques con presupuesto de género, pero por el trabajo que hacemos con las organizaciones sociales, lo hemos hecho dentro de un programa de economía del cuidado. Inicialmente hemos trabajado estos temas con organizaciones de mujeres, pero cada vez más y más frecuentemente lo hacemos con organizaciones sociales mixtas de hombres y mujeres. Trabajamos el tema de manera integral también con hombres y quería integrarme aquí porque lo que dice Tania es verdad. O sea, esta idea de que invertir en género no es solamente invertir en violencia, y además no es solamente invertir en violencia después del hecho, sino antes del hecho, también, y en prevención, es algo que tienes que negociar no solamente con el Estado y con las instituciones públicas, sino con la gente también. O sea, esta comprensión de lo que es el género y de lo que son los derechos de las mujeres, y esta falta de conocimiento de cómo se conectan unos derechos con otros y cómo las consecuencias de no tener acciones en esta área afectan esta otra, no le queda claro a la gente y no le queda claro tampoco a las organizaciones sociales. Entonces, parte del proceso de empoderamiento, que más que empoderamiento nosotros le decimos fortalecimiento de las organizaciones sociales, es trabajar también este aspecto de la comprensión de cómo están conectados y a cuánto alcanzan los temas de género. Entonces, cómo necesitamos invertir en educación, en programas de prevención, por qué estamos peleando con el Ministerio de Educación para que la currícula escolar tenga temas de violencia. Ahorita estamos peleando de lejos, quisiéramos pelear más de cerca ya, pero de todos modos, tenga temas de prevención de violencia, tenga temas de derechos humanos y de diversidad, de valoración de la diversidad. Ahorita en Bolivia, más bien este año, ha habido un cierre a estos temas y claramente el Ministerio de Educación ha declarado que no quiere que las ONGs vayan a los colegios a instalar su agenda, y mucho menos si se trata de temas de diversidad sexual o de identidades sexuales. Entonces ahorita estamos en un proceso en el que tenemos que fortalecer también conceptualmente una comprensión más integral de cómo funciona el tema de la igualdad en género. Entonces, una experiencia muy linda que tenemos y que no creíamos que iba a ser tan linda y tan fructífera es el trabajo que hemos estado desarrollando en un programa que tenemos que es de desarrollo territorial rural. Es un programa productivo, agrícola, un poco de ganadería también hay, en el cual desde hace 2 años hemos incluido un componente de economía del cuidado, y en el cual las organizaciones mixtas de productores en las áreas rurales en Bolivia negocian con los gobiernos municipales asignaciones presupuestarias para el desarrollo rural con enfoque de género, con enfoque de cuidado. ¿Por qué? Porque hemos logrado fortalecer a las organizaciones en estas áreas de tal manera que entienden y plantean el desarrollo con género, con cuidado, tomando en cuenta estos componentes. Entonces, esto es un avance enorme para nosotros, porque lograr plantear, demandar presupuestos que cubran las dos cosas y además entender un desarrollo más integral a partir de organizaciones de mujeres y hombres que tienen que ver con inversión en educación, con una redistribución de tareas, no solamente en el hogar, sino en la comunidad, también entre hombres y mujeres. Es una experiencia muy linda, muy positiva, y en la cual tenemos ahorita mucha fe y un par de alegrías hemos tenido de verdad.
Tenemos dentro de ese proyecto, por ejemplo, cada año un concurso, un concurso de iniciativas productivas que desde hace 2 años, para calificar a un financiamiento mínimo, pero es una ayuda mínima, tienen que tener un enfoque de cuidado, tienen que tener un enfoque de género como parte de la iniciativa productiva y funcionan muy bien, o sea, hay mucho menos rechazo de lo que hubiéramos sospechado y en la sociedad civil hay señales claras de que se puede trabajar este tema con mucho potencial y el fortalecimiento por ese lado es muy positivo. Entonces, desde este lado, sí hemos estado demandando, lo que dice Tania, que se cumplan las normativas y los espacios que hay, las asignaciones presupuestarias a las que están obligadas los gobiernos municipales, también en el área de género. Y claro, la conversación dura más que la asignación presupuestaria, es eso, es qué entendemos por género, en qué vamos a invertir, ¿no? En qué consideramos que es desarrollo con enfoque de género, con enfoque de cuidado y una inversión en fortalecimiento de capacidades técnicas o una inversión en un programa de prevención de la violencia en el colegio durante todo el año. Los dos califican como parte de, y entonces cómo negociamos el que más nos interesa y cómo entendemos el desarrollo. Pero es una experiencia muy rica y es una experiencia que tiene mucho potencial a futuro y que sobre todo nos gusta porque no viene solamente, no se lo trata aisladamente como asunto de las mujeres, sino que se trabaja integralmente en organizaciones mixtas con participación de hombres y mujeres. Y creo que además lo que seguro les pasa también a ustedes es, bueno, a nosotras nos ha pasado que no están hablando de sus temas tradicionales, ¿no? No es solo hablar de violencia, no es solo hablar de salud, o no es solo hablar de educación. Entonces, sí, para nosotras el tema de la construcción teórica, la construcción del dato, que es esto que les cuento, ha significado también, y es el acumulado de un proceso que desarrollamos, como decía Vivi, con organizaciones de base, o sea, productores, productoras, compañeras de las juntas escolares, etcétera, pero que también desarrollamos con los operadores públicos, ¿no? O sea, con quien definitivamente al final tiene que poner el numerito, tiene que hacer el proyecto más allá del tomador de decisión, porque esa es la otra cosa que hemos identificado. O sea, uno puede generar, no sé, alianzas políticas o lo que fuera con el alcalde, la concejal, el concejal, el director de finanzas, lo que fuera, pero quien en último caso tiene en su poder, de por ahí no la decisión, pero de poner, inscribir los recursos, asignarlos o lo que fuera, es el técnico, sí, o la técnica, ¿no? Y si no conocen ellos toda esta, todos estos enfoques, no los entienden, ¿no? Entonces, sí, para nosotras el trabajo y el ver la necesidad de sumar, además, iniciativas como las que Vivi señala, es importante, y por eso es que constituimos un espacio de construcción de diálogos, un espacio de construcción de argumentos, un espacio que promueve capacidades, etcétera, en torno a la plataforma de justicia fiscal de las mujeres, que además es muy sui generis porque es una plataforma que no es solo de sociedad civil. Nuestro objetivo en esta plataforma es que se sumen instancias de cooperación, por ejemplo, como lo ha sido Oxfam, es parte de esta plataforma ONU Mujeres, por ejemplo, de la academia, que además es una otra cosa, hay una gran brecha para nosotras en términos de lo que desde las universidades debieran hacer en términos de investigación para promover el desarrollo social. Entonces, también articulamos a academia, activistas y al Estado, ¿no? Esa es una, o a las distintas expresiones del gobierno, más que el Estado.
que esa es una otra característica de esta plataforma, porque existen otras plataformas ciudadanas, pero son ciudadanas. Entonces, claro, en este espacio para nosotras y lo que se constituye la plataforma de justicia fiscal desde las mujeres, que tiene una instancia nacional, ¿no? Y tiene además sus bracitos en cada gobernación y municipio. Tiene también el ser tiene unas características diferentes, tiene sus bondades y nos está enseñando también a cómo negociamos. O sea, este es un espacio más de construcción de diálogos, de construcción de argumentación y de suma de esfuerzos, ¿no? Que también está siendo un aprendizaje para nosotras, y de desarrollo de unas ciertas capacidades, unas ciertas capacidades en cada nivel. Entonces, sí, a partir de la plataforma nosotras estamos impulsando 3 estrategias de trabajo. Una hacia el fortalecimiento de capacidades de sociedad civil en distintos niveles, o sea, tomando en cuenta organizaciones territoriales, ¿no? Quienes inciden directamente en los municipios, fortalecimiento de capacidades técnicas de operadores públicos. Para eso hemos hecho alianzas con universidades, incluso para promover cursos de capacitación en lo que es género, presupuestos sensibles al género, política fiscal, con distintos centros universitarios, porque al final un operador público también dice, bueno, me capacito, pero por lo menos que me sirva de algo el título o el certificado, los puntos, qué sé yo, y desarrollar sí procesos de intercambio de experiencias. Hemos impulsado ya el año pasado un intercambio de experiencias a nivel internacional con el gobierno del Ecuador, México, y bueno, no hemos podido tener una experiencia de acá española, que nos parece también muy, muy interesante, ¿no? La otra estrategia que está vinculada al Observatorio de Justicia Fiscal desde las Mujeres, que es todo este proceso de construcción de información, guías de capacitación. O sea, ustedes pueden googlear, buscan plataforma de justicia fiscal desde las mujeres y les va a aparecer la página, y están parte de lo que les quería mostrar, y también varias publicaciones, experiencias, etcétera, que es cómo generamos información. Y ahí sí nos hemos dado cuenta que es importante tener datos duros. O sea, ahí no es, están interpretando, están pensando, no, es así dice, esto es, o sea, y nadie lo puede rebatir. Entonces, sí, eso nos implica y nos ayuda muchísimo también para la incidencia. Y la tercera cosa es el desarrollo de propuestas, ¿no? Propuestas que salen desde las necesidades concretas de las organizaciones, desde las distintas instancias, incluso del gobierno. Y ahí sí hemos estado articulando, por ejemplo, en el desarrollo de construcción de herramientas que las asuma el Ministerio de Planificación, en esta mirada de que pueda construir herramientas desde lo que son indicadores de género y todo, ¿no? Y en todo el tema fiscal, o tributario, no fiscal, tributario, uno de los procesos que nos está sirviendo de soporte, aunque bueno, ahí se discute mucho, es que hace 3 años hemos iniciado un proceso de pacto fiscal en el país, una discusión en torno al pacto fiscal, que esto nos ha abierto un poco las oportunidades a nosotras para poner el tema de que en los temas tributarios el trabajo sobre igualdad y equidad es central, y que dentro de eso otra vez el mirar necesidades diferenciadas es importante, pero que bueno, ahí estamos avanzando, y para eso sí nos interesa mucho también el compartir experiencias con países que han avanzado en estos temas, desde ejemplos de cómo podemos hacer más progresivos los impuestos o generar medidas para que promuevan estos temas. Ahí hemos desarrollado toda una investigación en torno a los impuestos también en nuestro país,
y propuestas de política pública como la creación de alicuotas diferenciadas, por ejemplo, para artículos de consumo lujoso o no, porque en nuestro país tanto municipios y gobernaciones tienen un cierto margen de constituir ciertos impuestos, ¿no? Y sabemos que ese va a ser el tema, está empezando a ser el tema en estos próximos años, no solamente en Bolivia, sino en la región. Es parte también de la discusión en torno a la eficacia de la ayuda y sabemos que es parte también de procesos que están empezando a discutirse en estos espacios, ¿no? Entonces sí, para nosotras es también importante ir preparándonos en torno a estos temas, ¿no? Entonces creo que con eso podemos empezar a conversar más bien y ver qué cosas podemos ir profundizando, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Tania, Vivian. Si os parece, abrimos ahora el turno de preguntas, intervenciones, si tenéis alguna consideración que hacer. La verdad es que la web que nos sugerías, la web de la plataforma de justicia fiscal desde las mujeres, es muy completa. Ahí tenéis un montón de publicaciones y de información disponible que podemos mirar luego con más calma. ¿Alguna pregunta, compañeras, compañeros? ¿Algún comentario? Sofía. Sí. Soy Laura. Sí. Espera un segundo porque... ¿Alguien, bueno, mientras esperamos a Laura, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? O aquí en la mesa también. Estamos tímidas. Yo, la verdad es que a mí me llama la atención, o sea, al menos todos los temas que tenéis en agenda y todos los temas que estáis abordando, y, o sea, por saber un poco también, ¿no? Hablabais, por ejemplo, de que trabajáis con la academia para el tema de, pues, desarrollar también algunas propuestas de contenidos que puedan orientarse hacia los operadores públicos, bueno, hacia todo el personal funcionario, entiendo, que trabaja en las diferentes administraciones. ¿Tenéis alguna experiencia concreta que podáis compartir de cómo habéis hecho eso? Porque aquí hay algunas iniciativas, por ejemplo, de incorporar simplemente temas tan sencillos, entre comillas, como hablar de derechos humanos o el enfoque de derechos. Ya si hablamos de género es como mucho más complejo, ¿no? Digo, al menos de entender, ¿no? ¿Tenéis alguna experiencia al respecto de cómo lo habéis trabajado? Sí. De hecho, y cómo lo vamos a trabajar, que de hecho este año vamos a trabajar con Oxfam para eso. Tenemos una muy buena experiencia que hemos incorporado 2 diplomados ya como parte de la currícula de 2 universidades, una con el CIDES, que es un instituto de posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, y lo que se ha hecho, por ejemplo, es hacer una alianza con la directora académica. Iniciamos nosotras financiando la construcción de la currícula del curso, que la condición era, nosotras financiábamos la currícula para que ellos ya tengan como parte de sus contenidos en caso de abrir el curso, ¿no? Entonces, hicimos todo un proceso de elaboración de la currícula sobre economía feminista y política fiscal. Ya van 2 versiones de este curso. El primer diplomado fue virtual y multipaís. Participaron funcionarios del Ecuador, Bolivia y algún otro país más, no me acuerdo. Y hemos tenido, por ejemplo, 2 docentes españolas, Amaya Pérez Orozco, que ella dio todo el tema de cuidado y economía feminista, y Raquel Coelho, que dio todo el tema de política fiscal, etcétera, y algunas otras docentes en nuestro país, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, ha sido una muy, muy buena experiencia. Hemos tenido alrededor de 60 participantes como parte del diplomado. Esa fue la primera experiencia, y ahora estamos articulando con la Escuela de Gestión Pública del Estado, que es una instancia académica de capacitación que se ha abierto desde el Estado y que los operadores públicos tienen que desarrollar cursos obligatorios como parte de su formación.
Entonces, nosotros igual estamos desarrollando todos los contenidos conjuntamente con el Ministerio de Planificación para que ellos validen todos los contenidos. Estamos viendo de hacer un curso modular para que después sea un diplomado también y que el mismo Ministerio de Educación después lo valide, cosa de que nosotras estamos financiando todo el tema de la construcción de las currículas, de las guías y demás, para que ya después eso se quede como parte de la oferta curricular de esta escuela, ¿no? Entonces ahí sí hay esas dos experiencias. Hay otra experiencia con una universidad en Cochabamba igual, para incorporar algunos módulos en términos de economía feminista más que nada, donde igual ya sobre los contenidos que estaban elaborados o desarrollados por la universidad en La Paz, se les ha pasado a esa otra universidad, ¿no? Entonces, sí está generando más interés, digamos, ¿no? Y una otra experiencia que hemos tenido ha sido en una alianza con Naciones Unidas, más que con Naciones Unidas, con el Grupo Técnico de Género de Bolivia, ¿no? Que es una instancia multi y bilateral de instancias de cooperación, que lo que se ha hecho es hacer un enlace con la Escuela de Formación de Naciones Unidas a nivel de la región. Ellos tenían parte de unos contenidos desarrollados sobre el tema de promoción y igualdad de género, y con lo que ya se había avanzado con la academia, estos contenidos que se desarrollaron, juntamos y desarrollamos toda una otra estructura de capacitación que entiendo está también ya como parte de la propuesta académica de este centro de capacitación, y se hizo una canasta común entre distintas ONGs internacionales y cooperación para abrir igual un curso para operadores públicos en todo lo que era políticas de género e indicadores de género, ¿no? Entonces sí, estas iniciativas de desarrollo de currículas y demás nos está permitiendo el tener ya contenidos elaborados que después podemos ir organizando de distinta forma para, primero pueden ser desarrollar cursos de especialización o hasta diplomados, y estamos pensando en impulsar una maestría ahora, ¿no? Sí, nosotros también tenemos algunas cosas con academia y bueno, en realidad nosotros somos parte de sí, academia, pero hemos organizado hace 2 años ya un seminario nacional sobre políticas de cuidado, que era una conversación, en realidad eran 2 días, con participación de algunas personas de las instituciones que dice Tania, ¿no es cierto?, del CIDES, de instituciones académicas que están trabajando temas de cuidado, en conversación con, por ejemplo, representantes del Estado en diferentes niveles, para contrastar precisamente qué es cuidado desde este ángulo y desde el trabajo que ustedes hacen, desde las políticas que hacen, qué es cuidado. Entonces hemos tenido 2 jornadas de conversación precisamente para ir definiendo límites y dentro de qué estamos hablando. Y, por ejemplo, este año hemos tenido un conversatorio también en La Paz sobre políticas de cuidado y masculinidades, porque es otro tema que está flotando por ahí, que todo el mundo lo menciona, pero nunca nos hemos sentado a decir, ok, esto entra así, entra de esta manera, y cómo encaja en las políticas y en qué se traduce en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, y en qué afecta el trabajo que estamos haciendo y cómo vamos a ampliar el trabajo. Entonces, es importante crear esos espacios de conversación y de definición también, por lo que decíamos antes, la negociación no es solo con el Estado, la negociación es con la sociedad civil, que es al final la que demanda los recursos, y también la que decide en última instancia cómo se van a gastar esos recursos, porque finalmente a veces las alcaldías dicen, ok, esto va de la partida de desarrollo productivo con género, y ellos igual no gastan como deberían. Entonces, el proceso de negociación
es también con la sociedad civil para que se invierta el dinero público como se debe invertir. Y esos espacios sirven, pero no tenemos, en Cochabamba tenemos un convenio con el CESU, que también es la Escuela de Posgrado de la Universidad Pública en Cochabamba. Tienen programas chicos, o sea, tienen currícula en maestrías en género, que cada vez incluyen más ampliamente los temas de cuidado, a veces desde un punto de vista muy teórico, creo yo, pero sí hay cada vez más frecuentemente con ellos cursos pequeños sobre economía feminista que también tienen, que se dan a nivel virtual, y entonces hay que ir entrando por ahí. Otra cosa, nosotros tenemos, por ejemplo, un programa de prácticas, le dirían aquí ustedes tal vez, con universitarios que quieren hacer prácticas en un ambiente alternativo al que generalmente hacen. Incluso tenemos muchos estudiantes de la UPB, que es la universidad privada de los empresarios privados, o sea, tiene un enfoque empresarial 100%, pero tenemos cada vez más practicantes de esa universidad que quieren ver otra manera de trabajar, y muchas, no solamente muchas practicantes, sino muchos practicantes están interesados en trabajar en el programa de cuidado, en el programa de desarrollo territorial con enfoque de género, y entonces es una manera de negociar con la sociedad civil y de ir tratando con ellos. Hemos hecho otro sector que hemos involucrado, por ejemplo, ahorita en Bolivia la empresa privada de alguna manera está muy interesada en ejercer, finalmente, en poner en práctica el tema de la responsabilidad social empresarial, que a ellos les sirve, ¿cómo les sirve a todos los empresarios? En todo el mundo, ¿no ves? Pero nosotros hemos hecho acercamientos con la Asociación de Empresarios Privados precisamente para financiar programas de género, de inserción laboral de mujeres, de prevención de violencia, porque, claro, a ellos les gusta trabajar con niños porque se ve bien, y los niños necesitan, pero las mujeres, claro, somos responsabilidad social, todos los temas de mujeres. Entonces, ahorita tenemos avances y negociaciones con la empresa privada también para trabajar en este tema. Sofía, ya lo he conseguido. Vale, Laura, adelante. Que pego botes. ¿Cuánto tiempo os quedáis? Yo me tengo que ir este verano a Bolivia, no sé cómo lo voy a hacer. Pues pero fácil. no voy a tener que largar allí porque no, yo con 5 minutos no voy a tener bastante. A ver, varias cuestiones. Sobre la parte que habéis hablado de formar al alumnado que va a ser maestro o maestra, que trabaja en el enfoque de género, ¿esto está saliendo como iniciativas particulares o habéis conseguido que se aplique a la ley? Porque nosotros en España, el marco legal de la Ley de Igualdad del 2007, quiero decir, si a nivel legal en Bolivia no sé cómo está, realmente el marco teórico es muy buena, lo ponía como ley. Luego no hemos conseguido que se aplique, porque nosotros tenemos una cuestión que luego son las autonomías. Y tenía la curiosidad eso, si lo estáis haciendo a nivel o sea, si una universidad se lanza o estáis trabajando para que la ley así lo recoja y estén obligados. Sobre lo de los indicadores, lo de trabajar indicadores de género, pues a mí este tema me vuelve loca, de verdad, me encantaría poder seguiros y ver si hay alguna especie de organización o alguna red donde estéis trabajando que pudiéramos contrastar iniciativas que han pasado en otros países, porque a lo mejor contrastando iniciativas, pues un país ha adelantado en esto y nos podemos fijar ya que nos diga que ha salido mal, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos lo de los planes de igualdad para empresas y ya estamos identificando que está saliendo mal con los planes de igualdad porque no están teniendo ningún impacto. Y querría saber si trabajáis en alguna organización donde se pongan en común estos puntos de vista de distintos países. A ver, con este tema de lo de la academia, si te entiendo bien, Perdón, ¿nos escucháis? Ah, vale, que se había puesto en negro la pantalla y ya está. Sí, Con lo del tema de la academia, en temas de, bueno, lo de la legislación,
La ley de prevención, atención y sanción de la violencia, esa sí determina que debe ser parte de los temas de la currícula de los colegios de las escuelas de jueces, fiscales y abogados, más que nada, los temas de género, es así. Pero después por ley no está obligatorio que se incorporen estos temas en la universidad. O sea, lo que nosotras hemos hecho es, de hecho, los estatutos de las universidades que son autónomas, es decir, cómo si el fin de las universidades es generar conocimiento para provecho de la sociedad, no tienen incorporados estos temas, ¿no? Entonces, sí, lo que nos ha servido ha sido el desarrollar espacios de diálogo entre académicos y investigación-acción para sí poner estos temas como parte de la relevancia pública. O sea, otra vez ahí toda la investigación que hacemos, los datos que creamos, que debieran ser las universidades las que lo hagan, e incluso incorporar estos temas en sus currículas, como que ha sido también un choque para ellos, porque las universidades tienen bastantes recursos y les hemos planteado más bien ahí como reto, ¿no? Algo que sí a nosotras en La Paz, ¿no? Que son, cada departamento tiene sus universidades, son autónomas también. Sí hemos estado viendo de articular con las carreras de economía y finanzas por estos temas, para cada vez más ir poniendo en por lo menos los temas de discusión, los temas de género, economía, economía solidaria, etcétera, ¿no? Y esta otra cosa que tú preguntabas, si conformamos una red a nivel internacional o lo que fuera, nosotras estamos articuladas a Latindad, que es la red latinoamericana que ve estos temas. Estamos intentando hacernos parte, porque otra vez, ¿no? El hecho de quienes en Bolivia, por ejemplo, son los o los que están articulados con membresía en el Latindad, son dos instituciones que hablan desde la economía clásica y que, por lo que sabemos, tienen que ellos apadrinarnos para entrar. y claro, somos también un poco la competencia, digamos, ¿no? Entonces, sí, a nivel internacional tenemos articulación y algunas cosas, más que nada por el programa de ONU Mujeres a nivel regional, y también ahí nos ha estado ayudando mucho el asocio con el mismo Oxfam, ¿no? Por ejemplo, algo que estamos muy contentas, muy felices, que nos ha hecho el año pasado. Hemos estado en una capacitación, nos ha convocado ONU Mujeres, la Escuela de ONU Mujeres a nivel regional, para hacer una capacitación a operadores del Ministerio de Economía y Finanzas de República Dominicana, Colombia y México. Y a partir de esa capacitación hemos estado una semana capacitándolos en estos temas. Los personeros del Ministerio de Economía y Finanzas de República Dominicana han asumido ya como parte de su metodología y sus directrices presupuestales estas categorías de las que les hablaba, ¿no? Y han avanzado más que nosotras. Miren, ahí hemos dicho, nosotras vamos, las capacitamos, ellos han asumido, lo han puesto ya como parte de su normativa presupuestal, porque les ha parecido que funciona, y ahora es parte de eso. Entonces, sí, en algunas cosas estamos recuperando, y justo estos asocios nos permiten ver buenas prácticas, ¿no? Una de las cosas que nos hemos puesto como objetivo desde la plataforma de justicia fiscal ha sido justamente el intercambiar buenas experiencias, buenas prácticas de otros países. Lo que les comentaba, nosotros tenemos programado desarrollar al menos un encuentro de intercambio de experiencias a nivel internacional por año, y ahí es que nos interesa más bien ir articulándonos a otras redes que estén trabajando en estos temas, ¿no? Vivian, ¿pedías? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿No? No, yo a modo comentario, por si os sirve, si queréis ir articulando ya con enfoque de derechos para conseguir que en la currícula de los que van a ser maestros y maestras, no las facultades, la ley de igualdad lo articula a través del Ministerio de Educación,
y sí que es verdad que a nivel formal y legal está muy bien redactada y está muy bien trabajados los ámbitos. Ya os digo, nosotros lo que pasa es que se hizo la ley en el 2007 y luego no se dio seguimiento a cómo se estaba aplicando porque las competencias de educación las tienen las autonomías. Pero lo que es la Ley de Igualdad del 2007, en lo que se refiere al Ministerio de Educación, porque no va hacia violencia, va de cómo la educación tiene que ir hacia la igualdad, trabaja 4 ámbitos y luego está muy bien. Y luego de ahí se supone que las autonomías lo tienen que recoger. En Valencia se quedó totalmente parado durante el gobierno del PP, pero ahora que ha llegado el gobierno del Compromís lo están volviendo a poner en marcha y el marco teórico a mi parecer está bastante bien. Ahora nos tenemos que pelear, como vosotras decís, en que se aplique y se aplique bien. Pero el marco teórico yo considero que está muy bien hecho. Si nos la pueden compartir. Yo si se la paso a Sofía y os la comparto. Gracias. Muy bien, ¿alguna preguntita más o comentario? Sí, yo quería preguntar a ver qué problemas estáis viendo para, bueno, lo que llamáis fortalecimiento, bueno, sensibilización en la ciudadanía o en la sociedad civil. ¿Qué problemas, dónde veis que no encaja el mensaje o qué problemas hay para llegar? Si se ha planteado en algún momento, no sé. Sí. Bueno, supongo que los mismos que hay aquí, o sea, desde el hecho de desde dónde miras, cómo miras, qué valoras y qué pones como valor, ¿no? Ya cuando hablamos de género, por ejemplo, a mucha gente le parece raro, así como que, ¿y las mujeres también tendrían que hacer eso mismo o eso? Entonces, sí, cuando hablamos ya de género, como que ya un poco está avanzado, pero cuando empiezas a hablar del tema de recursos, por ejemplo, o cuando empiezas a hablar del tema tributario, o sea, ya te miran raro, ¿no? Es así, y acaso, cuando hablamos de recursos y de gastos, siempre que se habla de género es tanto el operador como alguien de a pie o un operador político, siempre hacen símil a violencia, a salud sexual reproductiva, a temas de educación y ya está. Entonces, no se visibilizan temas como somos empresarias, somos trabajadoras, somos también aquellas que al final promovemos y constituimos y fortalecemos la fuerza de trabajo de las sociedades. Y es complejo desde el hecho de por qué una mujer es su obligación cambiar pañales y del compañero es ayudar a cambiar los pañales, o sea, desde esas cosas tan simples hasta el tema de por qué no generar una alícuota diferenciada a artículos de consumo lujoso o disminuir la cuota tributaria para las toallas higiénicas, por ejemplo, ¿no? O este tema del pink taxes, que es ¿por qué me tiene que costar más caro una navaja por el hecho de que sea rosa y la tuya sea negra, ¿no? Entonces, son esas cosas que yo creo que en Latinoamérica y aquí pasan también, tienen sus códigos diferentes. Y por eso es que hace falta el tema de más que fortalecer capacidades, o sea, es de construir también imaginarios sociales y poner como que estos ejemplos, porque es diferente cuando dices, cierto, no me había dado cuenta, ¿no? Entonces sí nos pasa eso, y más con los operadores públicos cuando hablamos de temas económicos, porque se tiende a pensar que esos temas no son temas en los que deberían estar insertas las mujeres, ni el enfoque de género, o sea, siempre es como que, pero la carretera, la calle, la luminaria es igual para hombres y mujeres. En la construcción de una escuela, muchas veces a nosotras nos ha tocado negociar con compañeras que han ido y han dicho, queremos escuelas más inclusivas. Y el arquitecto te dice, el arquitecto que debiera ser el primero en que toma conciencia de decir, ¿cómo una escuela más inclusiva? Pero a las escuelas, ¿qué quiere? Que hagamos cuartos rosas y cuartos azules, o sea, te dicen esas cosas, ¿no?
cuando tú dices, no, o sea, a ver, fíjense, por ejemplo, por qué siempre hay colas en los baños, por qué las niñas siempre entran rezagadas a clase, por qué las niñas siempre van de a dos a clases, que es fácil, o sea, pones 4 urinarios para chicas, 4 urinarios para chicos, pero además los chicos tienen o las baterías de baño y los chicos tienen un urinal, entonces no es equitativo, no es igualitario, ¿no? Entonces ahí es bueno, ponga 8 baños para niñas, 4 para los niños y el urinal, o sea, cosas que no hablan incluso de mayor asignación de recursos o no, pero que son cosas que no las vemos. Entonces, sí, eso nos está sirviendo y estamos encontrando también aliados, operadores públicos aliados que cada vez van viendo más y dicen, ah, sí, esta otra cosa, ¿no? O que nos plantean a nosotras mismas preguntas que voy a investigar y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Sí. Bien. Pero yo creo que hay, en Bolivia, voy a hablar así de Bolivia, porque creo que sí hay a nivel mundial temas y tabús que no logramos superar y de los cuales no logramos hablar, pero en Bolivia específicamente hay un núcleo de temas duros que hay que negociar con la sociedad civil, que creo que no pasan. O sea, ahí hemos hecho 2 encuestas sobre percepciones sobre violencia que estaban muy enfocadas en los valores que sostienen la violencia, no solamente en quién te pega, cuándo te pega y cuánto te pega, ¿no es cierto?, sino por qué como sociedad normalizamos y justificamos y creamos disculpas para el que pega, no para los que no procesan la violencia ni para los que hacen caso omiso de la violencia, ¿no? Entonces, en el caso de Bolivia, los temas que Tania decía, el tema de los derechos reproductivos y sexuales, que básicamente es el tema de la sexualidad de las mujeres. La sexualidad es un tema difícil en Bolivia en general, pero la de las mujeres es tabú y es algo muy difícil de tratar, y yo creo que es un tema que se tiene que trabajar poco a poco y que tiene que estar en todas las agendas a mediano plazo, porque a largo plazo ya nos vamos a tardar terriblemente también, a mediano plazo. Sí, desde el punto de vista de los derechos, pero no solamente desde el punto de vista de los derechos, o sea, desde el punto de vista de que así todo el mundo tiene sexualidad y la ejerce, que ya tenemos que superar ciertas cosas. Lo que me voy es, no queremos solamente presupuestos, la sexualidad no es solamente un tema de salud. La sexualidad es un tema de sexualidad, y que, ¿no es cierto?, y que es un tema privado, es un tema de decisión propia, y si yo tengo la capacidad de ir a trabajar y criar hijos y producir valor, puedo tranquilamente decidir si me ligo, si no me ligo, si cualquier cosa. Cosa que ahorita en Bolivia es imposible, es realmente un tema muy duro. El otro tema duro es precisamente trabajar con estos temas en las escuelas, incluirlos en políticas de capacitación, ya sea dentro de la currícula escolar, hasta en la universidad es difícil trabajar. Ya esto a nivel de anécdota nomás. Cuando estás en sociología en la universidad pública en Bolivia, tienes que hacer un taller colectivo, que es una investigación con un grupo, y tienes que hacer después un trabajo de investigación que es como tu tesis. Yo quería hacer, hace muchos años, cuando estaba terminando sociología, mi taller sobre sexualidad en los jóvenes en Cochabamba. No solamente no he encontrado compañeros que hagan conmigo la investigación, sino ni un solo docente que haya querido ser mi tutor para hacer ese tema. O sea, el nivel de retraso que tenemos en esto es un tema que tenemos que trabajar y que la gente no lo conecta con todas las otras ramificaciones, ni con la violencia, ni con la igualdad, ni con la diversidad, ni con ningún tema del resto de los derechos de género. El otro tema que tienes que trabajar en la sociedad es esta noción de igualdad y de privilegio, creo yo. O sea, hay mucho rechazo al tema de género porque la gente lo entiende como ustedes quieren ventajas, ustedes quieren privilegios para las mujeres, y esta idea de que estás
partiendo de un campo desigual y que estás tratando de igualarlo, es muy difícil de transmitir, sobre todo cuando se trata de negociar y distribuir recursos escasos, ¿cierto? Muchas veces hay el prejuicio de que te vas a gastar un montón de dinero que de todos modos Bolivia no tiene, cuando, como dice Tania, muchas veces estas políticas no implican una mayor cantidad de presupuesto, sino solamente una distribución diferente del presupuesto que de todos modos tiene. Entonces, en general creo que son etapas. No hay ni mucha resistencia ni mucho problema a nada que implique la inclusión de las mujeres, la participación, el ingreso de las mujeres al espacio público, sobre todo laboral. En el ámbito político hay todavía en algunos lugares, hay mucha más aceptación ahora, pero hay todavía problemas de violencia y de acoso político para reprimir la participación de las mujeres, pero así es imposible, no es. Todo lo que tiene que ver con el espacio privado, con el hogar, con el cuidado, y más todavía con el espacio íntimo, es todavía un bastión de la resistencia y es algo que hay que trabajar duro. Entonces también tienes que pensar en capas el trabajo con la sociedad civil y el fortalecimiento, pero indudablemente es un trabajo de mediano plazo, que sería mejor empezar con los niños, obviamente, pero ahorita, por ejemplo, en Bolivia es difícil porque el Ministerio de Educación no quiere. Entonces depende de que los padres quieran invertir el tiempo de los niños en algo que sea extraescolar para que puedan estar, aprender o estar expuestos a cosas diferentes. Antonio, te quiero dar la palabra ahora, a ver si se te... Habla, por favor. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, perfecto. Mira, os quería preguntar si al principio habéis hablado de los aspectos fiscales desde los dos lados, de los gastos y los ingresos. En relación a los ingresos y género, ¿estáis haciendo algo concreto o tenéis algunos ejemplos de actuaciones? Sí, hemos empezado con una investigación sobre si es que había un sesgo positivo o negativo en términos tributarios para hombres y mujeres, tomando como referencia los estudios de Paloma Villota y también latinoamericanas como Alma Espino, como otras compañeras que han estado trabajando en la región. Entonces, de principio quisimos hacer incluso un estudio más para ver cómo estábamos entre los de allá y los de acá, porque sabemos que aquí tienen algunas experiencias interesantes. No lo hemos podido comparar justamente porque nuestro sistema tributario, a diferencia de la región y el de aquí, tiene otras características. Entonces, sí, ahí empezamos a mirar los sesgos directos e indirectos de los impuestos que hay en Bolivia, el tipo de impuestos. Y ahí lo primero lo que te decía, ¿no? Lo primero que hemos identificado es que, por ejemplo, todo nuestro sistema informático en términos de tributos no están diferenciados sobre quién tributa y cómo tributa, ¿no? Entonces, sí tenemos una investigación sobre la que hemos partido y en base a eso todo el proceso que se ha abierto en Bolivia sobre el tema del pacto fiscal, que ha puesto también en discusión a gobernaciones y municipios sobre el tema de la recaudación de recursos. De hecho, una de las peleas que está habiendo entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales es que la creación de tributos es una competencia privativa del Estado central, ¿no? Y se abrieron algunas posibilidades sobre algunos temas para que municipios y gobernaciones creen nuevos impuestos, cuando ahora se está viendo que con la baja de los precios de entornos de hidrocarburos y todo el tema de recursos naturales, porque nuestra economía es básicamente
que está basada no en temas de industrialización, sino en la venta de recursos naturales. Claro, los gobiernos subnacionales tienen ahora el gran problema que no tienen de dónde recursos, entonces se está viendo también todo un proceso de que impuestos nacionales está ampliando su base de aportadores y ahí sí hemos identificado que hay unos sesgos de género importantes, ¿no? Porque además se ha visto que por ejemplo, en temas de vivienda o en temas de vivienda e impuestos a los automóviles más que nada, hay una mayor no capacidad de pago, sino en términos de los tiempos de pago, que son más mujeres las que sí están pagando, ¿no? O sea, entonces, y que, por ejemplo, son mujeres solas, los porcentajes son más altos. Entonces, sí, ahí estamos viendo cómo desarrollar ciertos criterios o algunas propuestas. Ese es el trabajo que queremos y que estamos haciendo ahora. Primero, investigar más, conocer más, tener información sobre la cual empezar a generar conocimiento, pero también discusión con impuestos nacionales en nuestro país para ver porque están ellos viendo de construir una propuesta para la redefinición de nuestro sistema tributario, para que en esa propuesta sí se consideren elementos más bien de discriminación positiva a mujeres jefas de hogar y a mujeres cabezas de familia que además han sido víctimas de violencia, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque además sí nos ha servido usted hizo una encuesta en 2016 bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Estadísticas sobre las formas de violencia, prioritariamente violencia física, pero ahí sí se vio, por ejemplo, todo el proceso de violencia económica también, de la que son víctimas las mujeres, prioritariamente las mujeres jefas de hogar, porque incluso se les cobra tasas más caras en los bancos porque ellas no son propietarias de inmuebles, digamos, ¿no? Entonces, estamos empezando a abrir más bien temas de investigación en función al acceso a la información que tengamos, ¿no? Y de ahí es que nos interesa mucho más bien conocer otras experiencias que nos den también elementos para profundizar estudios en torno a este nivel. ¿Esta investigación que comentabas la tenéis publicada? Sí. Así que no la encontraba aquí en la web. No, esta es una más antigüita, la hemos hecho conjuntamente con ONU Mujeres, te la paso. Igual está en vuestra web, en lugar de aquí. Bueno, me la pasas. Sí, está en la web, te la paso, sí, te la paso. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Comentarios? Sofía, yo sí se puedo... Sí, Laura. A ver. ¿Laura? Aquí. Ah, vale. Te escucho. Es que doy al ordenador y estoy por el teléfono, es el TIC. Si había tiempo, a mí me gustaría saber cómo lo de la apertura a trabajar las masculinidades, porque aquí nos está costando encontrar grupos que trabajen masculinidades, investigaciones, y no sé cómo el movimiento feminista, cómo se está posicionando, porque, vamos, aquí es algo que queremos empezar a trabajar, pero yo hasta tengo la duda de cómo se aceptaría. ¿Sí? Bueno, no es que estamos todos súper organizados y de acuerdo para trabajar masculinidades, debo decir. Lo que pasa es que hay organizaciones, ONGs y más que nada organizaciones de la sociedad civil que están incluyendo el tema bien o mal, con diferentes intensidades, solamente por escrito o en la práctica muy poco por el momento todavía. O sea, no es que haya programas para trabajar directamente con la sociedad civil, muy pocos, pero es como... No quiero decir verdaderamente está de moda el tema, pero es como que forma parte del paquete conceptual del que tienes que hablar cuando estás hablando
de igualdad y de cuidados y de temas de género, pero no hemos resuelto, de hecho no estamos de acuerdo en cómo hacerlo y no hemos resuelto en conjunto cómo hacerlo. Ahorita, el año pasado, hemos conformado una plataforma nacional por la corresponsabilidad en los cuidados y los servicios integrales de los cuidados, y ahí, a partir de esa plataforma, que somos más o menos unas 15 organizaciones de la sociedad civil que trabajamos temas de cuidado y de género desde hace muchos años, recién estamos empezando a ponernos de acuerdo y a acordar cómo vamos a abordar el tema. Sabemos que no lo podemos evitar. Por eso, precisamente, y con la intención de empezar ese diálogo y tomar decisiones, es que hemos organizado este conversatorio sobre cuidados y masculinidades con diferentes representantes de diferentes sectores de la sociedad también y de representantes institucionales para ir acordando pasos y cómo empezar a abordar el tema y a trabajar. Hay campañas, por ejemplo, que son campañas por la paternidad responsable, en realidad, que se les dice o les llaman campañas de masculinidades. Personalmente institucionalmente, ciudadanía, por ejemplo, no entiende las campañas de paternidad responsable como de masculinidades, porque las masculinidades tienen mucho más que el ángulo de la paternidad responsable. Es necesario trabajar las identidades con los chicos en los colegios, desde la adolescencia, por ejemplo, y eso ahorita no lo estamos haciendo, al menos no de manera organizada, por ejemplo, sí. Nosotros, por el momento, no. Entonces, creo que ahorita estamos en un proceso de definición y de negociación de cómo incluir este tema de las masculinidades en los programas de cuidado y también en los programas de género. Pero no ha sido un acuerdo, un programa, algo construido, así definido, no tenemos todavía. Nosotras sí algo hacemos. Hay una red que nos ha ayudado mucho también, una organización allá en Bolivia que está articulada, entendemos, con algunas redes que están trabajando masculinidades a nivel internacional. Este es el CISTAC, que está con todo el tema de la campaña del lazo blanco y demás, ¿no? Igual hay un programa muy fuerte que desde la cooperación sueca desde el año pasado están viendo de implementar para incorporar estos temas en el trabajo de varias instituciones, y que, bueno, está sirviendo también un poco para ver cómo nos articulamos entre varias, ¿no? Institucionalmente, desde Gregoria Pasa, nosotras, una entrada que hemos tenido para trabajar el tema de masculinidades, porque ha sido algo que nos han demandado las mismas poblaciones con las cuales trabajamos. Nosotras desde hace ya varios años trabajamos con jóvenes adolescentes en la prevención de noviazgos violentos y el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Y aquí una de las cosas que sí ha salido muy fuerte ha sido el tema de qué son las masculinidades y cómo se construyen las feminidades. Entonces, sí, nosotras hemos ido también construyendo un poco con ellos mismos el qué es ser un hombre joven, qué es ser una mujer joven, cómo esto se traduce en tu día a día. Y algo que nos ha tocado también desde la práctica ya nos ha interpelado para trabajar masculinidades, ha sido el trabajo que desarrollamos en empoderamiento económico a mujeres que desarrollan iniciativas económicas y que fortalecen sus capacidades técnicamente, ¿no? O sea, una de las líneas de trabajo nuestras es el tema de empoderamiento económico, y ahí sí hemos visto, por ejemplo, cómo mujeres con las cuales hemos estado trabajando, si es que no trabajamos desde la mirada de también de cómo con sus parejas, con sus familias trabajamos el tema de corresponsabilidad, y ahí el tema masculinidades ha pesado.
o sea, se quedaba inconcluso el apoyo o el trabajo conjunto que desarrollábamos con ellas. Entonces, sí, también está siendo un aprendizaje para nosotras y algo que, un enfoque con el cual estamos relativamente de acuerdo, justo es el que maneja esta organización, el CISTAC, y un poco ir construyendo también argumentos a partir de ir incorporando este tema en los temas que trabajamos, ¿no? Salud sexual reproductiva, prevención de la violencia, empoderamiento económico. O sea, por ejemplo, nosotras ahí te digo, ¿qué hemos tenido que hacer? Nos hemos tenido que incluso hasta inventar, y hemos inventado bien, unas nuevas reglas para jugar fútbol, ¿no? Porque a los hombres allá al menos así les encanta jugar el fútbol. Entonces para los procesos de apoyo a emprendimientos productivos, una de las cosas que hacíamos era hacer talleres con sus familias los fines de semana. ¿Y cuál era el gancho? Porque nunca querían venir. Era, bueno, vamos a tener un partido de fútbol, ¿no? Entonces hemos creado unas otras reglas para el partido de fútbol, y en base a eso ir después trabajando con ellos, y sí nos ha servido, ¿no? Por ejemplo, queríamos hablar de corresponsabilidad del cuidado y lo poníamos así y no venían. En cambio ahora vamos a hablar de masculinidades y paternidades, y si vienen, y los contenidos son básicamente los mismos. Entonces sí se sienten también más convocados los compañeros, porque sí, o sea, no se puede no trabajar con ellos. Y otra cosa con los dirigentes a nivel territorial, es también una demanda de las mismas, bueno, estas demandas que es, ¿y por qué? Que varios dirigentes participan, ¿no? ¿Y por qué solo se habla de mujeres? Queremos también que se hablen de nuestros temas. Entonces, ha sido difícil para nosotras el abrir más espacios de trabajo conjunto con organizaciones mixtas, pero sí hemos tenido que hacerlo porque es parte también de la vida de las organizaciones. Entonces sí, ahí hemos empezado a construir contenidos diferenciados, otra vez retomando un poco guías, textos que se han ido construyendo con experiencias internacionales, ¿no? Sí, yo quiero acotar. Nuestra experiencia institucional es muy similar a la que está relatando Tania. La demanda de trabajar masculinidades viene de la gente también, desde que hemos, y con mucho más énfasis para nosotros, desde que hemos empezado a trabajar en el proyecto productivo, en el proyecto de desarrollo territorial rural, a incorporar el enfoque de cuidados y de género. En el momento en que uno empieza a hablar de corresponsabilidad y de distribución de diferentes de las cargas laborales y las tareas, es inevitable que surja la pregunta de la masculinidad y de entonces yo qué rol ocupo y cómo cambian los roles, y tienes que trabajar el tema. Entonces es un aprendizaje institucional. Para nosotros ha sido un aprendizaje institucional fuerte, no era un componente que hayamos considerado desde el principio en el programa. Por suerte tenemos una alianza con el CISTAC también, desde hace muchos años trabajamos temas, entonces ellos nos han ayudado y nos han apoyado para empezar a trabajar el tema de las masculinidades. Pero de nuevo, también institucionalmente es un desafío y es una demanda de crecimiento institucional, y también hay un proceso interno de negociación y dices, ok, ¿hasta dónde voy a crecer y le voy a meter y voy a invertir recursos y tengo que contratar gente para trabajar esto? Porque nosotros no somos todólogos, o sea, si lo voy a hacer, tengo que contratar a alguien que lo pueda hacer bien. Y por ejemplo, en el caso de ciudadanía, a diferencia de las Gregorias, nosotros no tenemos, no hacemos acompañamiento, por ejemplo, en casos de violencia, no hacemos asesoría legal. Entonces tenemos puntuales nuestros proyectos de intervención en el campo, y además no somos una institución que está enfocada solamente en el tema de género. Nosotros trabajamos los derechos de las mujeres y la igualdad y los derechos
porque ciudadanía promueve los derechos ciudadanos y estos están siendo vulnerados, pero además trabajamos con jóvenes, pero además trabajamos en ciudadanía ambiental, en áreas urbanas, además trabajamos temas de cultura política. Entonces somos una organización que tiene 20 personas para hacer en total todo esto, y entonces también tenemos que medirnos. No nos queda otra porque nuestros recursos, ni humanos ni financieros, a veces alcanzan para seguir desarrollando todo lo que quisiéramos, ¿no? Y al final nos vemos enfrentados a las limitaciones mundanas del financiamiento, como todo el mundo sabe, más que a las otras. Tenemos obviamente el tema de los derechos de las mujeres, es una línea de trabajo permanente, pero de nuevo, o sea, los derechos económicos, los programas de cuidado y ahora masculinidades, eso sí va creciendo. Trabajamos temas de justicia también y de acceso a la justicia, entonces ya llega un momento en que, aunque lo quisiéramos hacer, no podemos hacer más, y por eso buscamos redes y plataformas y alianzas institucionales que nos permiten estirar nuestros recursos al máximo y sacarles el máximo potencial también, porque no tenemos que hacer todo personalmente nosotros, sino que podemos contar con las fortalezas de otras instituciones, y muchas veces hacemos intercambio de servicios también para cubrir ciertas necesidades. Incluso si eso iba a mencionar yo, que en el caso de Vizcaya, por ejemplo, se ha dado a luz a grupos de hombres que trabajan ese tema, porque al final la mayoría de grupos de masculinidades han nacido de grupos feministas que ha habido en Ermua, Santurce, Portugalete, en Bilbao con los Piperchuri, y aquí todo, se han creado movimientos de hombres que funcionan ahora de forma autónoma y analizan un poco de las cuestiones. No sé si en Bolivia, no sé qué tipo de aceptación tendría crear pues un órgano autónomo de hombres que se encarguen un poco de eso, de analizar cuál es nuestro rol, cuáles son nuestros privilegios. De hecho, eso es lo que hace el CISTAC, eso es lo que está haciendo grupos en varios departamentos, articulados a este tema del lazo blanco. Han desarrollado, una de las cosas que han hecho, por ejemplo, y que están muy bien hechas, las pueden buscar en redes, son 2 novelas en torno a masculinidad. Una se llama Ellos, que son novelas además muy buenas, realmente, o sea, que te cuentan telenovelas, sí, que la han hecho las están poniendo con canales alternativos, que es justo el discutir estos temas, o sea, que tú ves y dices, oh, ¿no? Una es Ellos y otra es Hombres, creo. Hombres, algo así. Son súper interesantes. Sí, y que te sirven como material para trabajar estos temas. Después han promovido capacitación en línea, que abren creo que 1 o 2 veces al año, y tienen un trabajo ahí, ¿no? Entonces sí, yo creo que lo pueden buscar en las redes como CISTAC, CISTAC. Entonces ahí está. Muy bien. Bueno, si les parece, después de 1 hora y 3/4, si tenéis alguna pregunta, abrimos un último turno de preguntas, y si no, daríamos por finalizada la sesión. ¿Cómo lo veis por allá? Bueno, pues... Yo lo veo que pues mañana podríamos quedar otro ratito. Vale, luego hablamos, Laura. Luego hablamos. Bueno, muchísimas gracias, compañeros y compañeros, por este rato. Gracias a Tania y a Vivian por compartir. Y la verdad es que yo creo que nos llevamos un montón de cosas. Hemos empezado hablando de la plataforma de justicia fiscal desde las mujeres, pero obviamente hablar de esto implica hablar del modelo de sociedad que tenemos y de todos los elementos de los que han ido saliendo, ¿no? Así que yo creo que también es un reto para Antonio, no sé cómo lo ves, para los que estamos metidos aquí un poco más en la línea en los temas de fiscalidad justa, que creo que nos abre una ventana a plantear algunas cuestiones, bueno, pues desde otra mirada también, ¿no? Y que definitivamente, si no incorporamos esta mirada feminista a nuestro análisis, estaremos haciendo un análisis bastante parcial todavía, ¿no? Así que si realmente queremos generar cambios, pues esto es un aviso a navegantes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta muchos de los elementos que han salido. Así que nada, muchas gracias por este ratito. ¿Sí? Nada, que desde aquí, desde Madrid, daros las gracias a vosotras por la presentación, que ha sido súper interesante. Así que nada, seguiremos vuestros pasos, y a ti, Sofía, por organizarlo. Vale, un abrazo desde Madrid, Miguel y mí.
Yo también me sumo a los agradecimientos y Sofía, ya lo siento por la técnica, dale al botón de parar la grabación antes de cerrar el Webex. Perdón por esta cuña técnica. Ya está, vale, la tengo.